Buenos días a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en la tercera sesión de estas jornadas que pretende reflexionar sobre la regeneración urbana integral o integrada en Albacete, partiendo de esa premisa que todo conocimiento riguroso ha de observar, que es saber qué y cómo han hecho los demás, es decir, escuchar para aprender. Como bien saben, dedicamos las dos sesiones de ayer a trazar el marco donde las cosas son posibles, incluso apurando sus límites, es decir, la gestión y la financiación. Descendimos después a ese concepto transversal que ha de impregnar todas las actuaciones en materia de regeneración urbana integral, que es la sostenibilidad. Y bajamos hoy al plano que entiendo que a los arquitectos y arquitectas nos convoca, nos interpela y al final es el objeto de nuestros desvelos, pero también de nuestras ilusiones, que es intervenir en la ciudad. Me cabe el honor y el placer de presentar a dos amigos y compañeros a los que quiero agradecer en primer lugar el esfuerzo que han realizado y que me consta en sus agendas y en sus muchas tareas para acompañarnos. Se trata de Javier Ruiz Sánchez y Álvaro Ardura Urquiaga. Como no deseo intervenir ya hasta la mesa redonda, si me lo permiten, voy a presentarles a los dos. Javier está más a la derecha y Álvaro es el que está más cerca de mí. Javier Ruiz es doctor arquitecto y es profesor titular de urbanismo y ordenación del territorio en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Es un viajero incansable, como él dice, soy urbanista culto, aunque parezca una contradicción en los términos. Es un investigador infatigable. Yo creo que lo que más caracteriza a Javier es una curiosidad que lo hace además profundamente entrañable, porque tiene mirada de niño, es decir, porque siempre que ve algo se interroga y se pregunta por qué. Y además es una persona que no elude la cuestión fundamental de la ciudad, que a mi entender es la complejidad. De hecho es la línea ciudad, complejidad, experiencia y conocimiento a la que dedica sus esfuerzos investigadores dentro del grupo de investigación Paisaje Cultural, que sin duda alguna reúne, en mi humilde opinión, a algunos de los profesores más notables, más sobresalientes de la Politécnica de Madrid. Su producción científica se ha plasmado, difundido y divulgado en una cantidad ingente de publicaciones con las que no les voy a aburrir y a él a bochornar probablemente. Y además es de esas personas que si tú le dices ven, lo deja todo. Y por lo tanto pues lo hemos encontrado, nos lo hemos podido encontrar en SEPES Urbana, haciendo gestión o intentándolo. Yo lo conocí precisamente a propósito de las Bienales Iberoamericanas de Arquitectura y Urbanismo, y hay una frase con la que yo siempre defino a Javier, ¿no? Normalmente todos contestamos, no me compliques la vida, no me líes, por favor. Javier siempre contesta, líame muchísimo, quiero complicarme muchísimo la vida, ¿no? Álvaro Ardura Urquiaga es un joven profesor asociado de la Universidad Politécnica de Madrid, también de la escuela, del mismo departamento que Javier. Es profesor asociado desde hace 3 años y yo diría que es un profesor asociado de verdad, de los que dice la ley. Es decir, es un profesional de reconocido prestigio que pone a contribución de la universidad sus saberes desde el punto de vista de la experiencia profesional, que es intensa. Su estudio, su cooperativa, me ha dicho que diga, que comparte con una entrañable amiga y compañera, Elena Arroyo, se llama Limes, una preciosa palabra, ¿no?, que hace referencia a los umbrales, el gran tema desde los peristilos de la arquitectura. Y decía que toda esa experiencia abrumadora en planeamiento la pone a contribución de los estudiantes a través de su plaza de profesor asociado sensu stricto. A pesar de lo cual es padre de 2 criaturas, me gusta decirlo porque, en fin, esto todos sabemos que le añade gracia a la vida. Y dedica también una importante energía a la actividad investigadora, puesto que está mereciendo, y está haciendo su tesis doctoral dirigida por el profesor Javier Ruiz
sobre gentrificación al sur del Manzanares. Son famosos dos de sus libros que seguro que ustedes han oído, La Guía de Urbanismo de Madrid con Ramón López de Lucio y el First We Take Manhattan, también sobre gentrificación, publicado en Catarata. Sin más, reiterando el agradecimiento de tenerlos con nosotros, el placer que supone y sin duda el honor intelectual de compartir con personas tan brillantes y tan generosas este momento, doy paso a la intervención de Javier Ruiz. Buenos días a todos y sobre todo muchísimas gracias, Elia, por tan cariñosa presentación. La verdad es que bueno, esperamos, yo personalmente, y hablo por boca de mi compañero aquí a mi izquierda, esperamos estar a la altura de tus generosas y cariñosas palabras. Bueno, simplemente por matizar, por matizar un poco la presentación de Elia y no introducir confusión en las presentaciones, esta especie de visión más relacionada con la academia y visión más profesionalizada de Álvaro se va a repetir en las dos charlas que vamos a dar esta mañana. Probablemente mi charla va a ser una charla en la cual me voy a, más que ofrecer respuestas, lo que voy a hacer es intentar hacerme una serie de preguntas que llevamos una serie de años haciéndonos, voy a hablar en plural, con el tema de la regeneración, mientras que Álvaro va a dar probablemente unas visiones mucho más con los pies en la tierra. En cualquier caso, sí que también Álvaro, aunque dentro de su condición de asociado, es una persona también absolutamente inquieta, también investigador, investigamos juntos. Y también me gustaría, lo digo porque si luego tendremos oportunidad seguramente de debatir y de hablar, hay una visión que Elia también ha insinuado, y una visión que yo no quiero perder en ningún caso. O sea, no piensen de mí que soy una persona volcada exclusivamente o casi exclusivamente en la academia y en la investigación. O sea, como arquitecto, la trayectoria profesional para mí es básica, tanto como comentaba Elia, dentro de la administración, donde he tenido responsabilidades al menos en dos lugares, en el Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid y, como ha comentado muy bien Elia, 4 años en SEPES Urbana, empresa que además aquí en Albacete tiene una cierta componente histórica, aunque solamente sea por la presencia del polígono de Campoyano, y luego una actividad profesional como planificador. Es decir, soy incapaz de distinguir la componente académica, la componente investigadora, la componente profesional, la componente de administración, como creo que nos pasa a casi todos los que nos dedicamos a esto. Bueno, pues como digo, voy a empezar un poco la charla. La charla se titula, espero no alejarme mucho del micrófono como en Cantando bajo la lluvia, Evolución urbana versus regeneración, una perspectiva integrada, y con este subtítulo sobre la evolucionabilidad urbana en el marco de la regeneración urbana integral. Son, como digo, una serie de preguntas. Esta frase que sitúo aquí, de la ciudad es tiempo y es espacio, es una frase que suena muy académica, pero es una de las frases con las que se abre la Declaración de Toledo de junio de 2010 de regeneración urbana integrada. En aquellos momentos, precisamente coincidió durante el primer semestre de 2010 la presidencia de España de la Unión Europea, en la que se trabajó todo el tema de la regeneración urbana, y coincidía precisamente con mi etapa, 2008-2011, con mi etapa en la administración, SEPES, ministerio, con lo cual conozco bastante de primera mano cómo se gestó la declaración, cuál era el ambiente de aquellos momentos, cuáles eran las dudas que teníamos, algunos, otros quizá menos, y cuáles son las dudas que algunos seguimos teniendo y otros quizá en cierto modo menos. Añado ese paréntesis de: y en el espacio leemos el tiempo. Esto ya no viene en la declaración, es el título de un libro fantástico de un geógrafo alemán, de Karl Schlegel, que se llama así precisamente: En el espacio leemos el tiempo. Como esa relación es absolutamente importante. Voy a leer simplemente no soy muy amigo de los PowerPoints llenos de letras, y tiene alguna, pero espero que tenga menos. Voy a leer muy poco. Dice
la regeneración urbana integrada se concibe como un proceso planificado que ha de trascender los ámbitos y enfoques parciales hasta ahora habituales para abordar la ciudad como totalidad funcional y sus partes como componentes del organismo urbano con el objetivo de desarrollar plenamente y de equilibrar la complejidad y diversidad de las estructuras sociales, productivas y urbanas, impulsando al mismo tiempo una mayor ecoeficiencia ambiental. Declaración de Toledo de 2010. Más declaración de Toledo 2010, optimizar, preservar o revalorizar todo el capital urbano existente, subrayo yo, social, urbanístico, patrimonio edificado, etcétera, en contraste con otras formas de intervención en las cuales dentro de este capital urbano solo se prioriza y conserva el valor del suelo al demolerse traumáticamente y sustituirse el resto del capital urbano. Preguntas que me hago. Preguntas o reflexiones en voz alta, que luego espero que Álvaro baje un poco a la tierra. Extensión versus regeneración de la ciudad existente. Una imagen, un cuadro decimonónico, además realmente, este cuadro está colgado en las Cortes españolas, está colgado en el Parlamento español, este señor tan decimonónico, no, claro, no puede ser de otra manera. Este señor es José Posada Herrera, que era ministro de Gobernación allá por la mitad del siglo XIX, allá por los años 50, 60 del siglo XIX. Este señor fue como ministro de Gobernación el que metió, y así se recoge en el diario de sesiones de las Cortes, del 30 de diciembre de 1861, un proyecto de ley que lleva informalmente su nombre, el proyecto de ley Posada Herrera, que se titula, cuyo título oficial es Proyecto de Ley General para la Reforma, Saneamiento, Ensanche y otras mejoras de las poblaciones. Proyecto de ley que tiene frases tan fantásticas como esta: haciendo concurrir de manera más justa y equitativa todos los intereses que han de resultar beneficiados con las mejoras, abreviar los procedimientos necesarios para establecer su ejecución, conservando a la propiedad el debido respeto, sin que en ningún caso, ahí lo he metido yo, pueda impedir la marcha natural de los trabajos, fijar principios generales de higiene y salubridad en las poblaciones, formar y promulgar ordenanzas especiales de construcción. Vean ustedes cómo en este documento de 1860-1861 aparecen temas que nos hemos estado y que sobre los que seguimos haciéndonos preguntas. Concurre la justicia y la equidad de los intereses, repartos equitativos, abreviación de procedimientos para establecer las ejecuciones, el papel de la propiedad de la propiedad, etcétera, etcétera. Se trata de un documento, si tienen ustedes posibilidades de manejarlo, o por lo menos se trata de un documento fantástico, se trata de un documento de una modernidad. Recuerden lo que está pasando en Europa en aquellos años, o sea, el París de Haussmann, toda la serie de reformas interiores, toda la construcción de esta ciudad burguesa que se construye a partir del segunda mitad del siglo XIX. En Europa están pasando muchísimas cosas y nosotros íbamos a estar a la altura. Íbamos a estar tan a la altura que el documento, como dice ahí, fue rechazado por el Senado y retirado el 1 de julio de 1862. Lo que salió el 24 de junio de 1864 es una ley de ensanche de poblaciones. Todo el tema de rehabilitación, todo el tema de reforma, la palabra era reforma de las poblaciones existentes, se había caído, y con el proyecto de ley ya inspirado, ya estaban en marcha los ensanches de Barcelona, ya estaba parcialmente en marcha el ensanche de Madrid, etcétera, etcétera. Pues de lo que surgió es una cultura de ensanche. Esa cultura de ensanche es una cultura con la que seguimos actualmente y que ha marcado esta retirada del proyecto de ley Posada Herrera y esta aprobación de la ley de ensanche marca muchísimo la situación en la que estamos ahora. Por abreviarlo y por decirlo de una manera absolutamente coloquial, en España sabemos crecer, pero no sabemos meter mano a nuestras ciudades. No sabemos. Y lo siento mucho, suena a decirlo, pero seguimos sin saber meter mano a nuestras ciudades. Seguimos sin saber repartir cargas y beneficios, seguimos sin saber asumir el papel de la propiedad, seguimos sin tener instrumentos técnicos necesarios, 150 y tantos años después de este tema. Sin embargo, no hay más que ver, no me voy a detener mucho de esto, no hay más que tener claro lo que está pasando en nuestro país para darnos cuenta de que sabemos crecer y seguimos sabiendo hacerlo. El siglo XX es el siglo del relato, pongo entre comillas, el relato de la vivienda y la producción de la ciudad por polígonos.
El problema de la vivienda. El problema de la vivienda sustituye al problema de la ciudad. Y voy a hacer una reflexión, no me voy a meter porque habría que probablemente meterse en unos berenjenales tremendos. El relato de la vivienda y el relato de la ciudad no son el mismo relato, aunque muchas veces intenten contarnos que lo son. Incluso en algunos momentos pueden ser relatos terriblemente contradictorios. Hacer ciudad no es hacer vivienda y hacer vivienda no es hacer ciudad. Son dos cosas completamente distintas. Sin embargo, el relato dominante del urbanismo del siglo XX, esto a nivel mundial, aquí ya no estoy hablando solamente de España, es el relato de la vivienda. El relato de la vivienda ha sustituido directamente al relato de la ciudad. Bueno, esta imagen es una imagen bastante conocida, es una imagen de la creación de los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna en los años 20, en la Sarraz, donde vemos ahí la representación española en forma de señor bajito. Bueno, son las cosas que tenemos nosotros, y vemos el cartel del segundo congreso, del Congreso de Frankfurt, en la cual el tema exclusivamente era la vivienda, y la vivienda mínima, y la producción de vivienda a bajo coste, y la producción de la vivienda en serie, la producción de la vivienda. Esta producción nos lleva a un cambio fundamental en lo que son los tipos constructivos. Un tipo del siglo XIX es este tipo que vemos aquí, edificio de renta característica de la gestión capitalista. Esto de gestión capitalista está cogido de Manuel Solá Morales, para que no se me acuse aquí de rojo. Se me puede acusar por muchas otras cosas, pero no por esta frase. De la ciudad de la segunda mitad del siglo XIX. Vemos ahí un ejemplo de una casa típica de alquiler, de renta, de alquiler de Barcelona, o vemos aquí a la derecha las Mietkasernes berlinesas, también ejemplo paradigmático de la vivienda en renta, insisto, del siglo XIX. Un tipo ya moderno, un tipo ya de los años 20, que es el edificio de renta, insisto también en la palabra, característico de la gestión socialista del problema de la vivienda en la Europa de entreguerras. Aquí las dos fotos corresponden al mismo edificio, un edificio maravilloso que ustedes conocen perfectamente, que es la Karl-Marx-Hof de Viena, un edificio, probablemente el edificio residencial más grande del mundo, en alquiler, propiedad del Ayuntamiento de Viena en los años 20 cuando se construyó, y ahora mismo. Y un tipo, que es el tipo más característico, que es el tipo de polígono residencial. El polígono residencial, que lo que supone básicamente es una fragmentación de ese crecimiento y una concentración de la gestión. El tipo residencial facilita muchísimo el crecimiento, facilita muchísimo la gestión, y el problema, estos polígonos los podemos vincular tanto al tema de la renta como al tema de la propiedad. Problema que en España estos se han vinculado directamente a la propiedad. Vemos aquí un cartel de la empresa Banús, responsable de barrios tan importantes en Madrid como por ejemplo el barrio del Pilar o el barrio de la Concepción, las dos fases del barrio de la Concepción. Este es otro de los barrios importantes de Banús. Estas 2.000 viviendas, estos 2.000 pisos en el barrio Simancas, desde 10.000 pesetas de desembolso inicial. No estamos hablando de renta, estamos hablando de propiedad, y voy a un lugar que también es importante a la hora de hablar de regeneración integrada. Esta imagen, que es de San Fermín, una actuación del Ministerio de la Vivienda y de la Comisaría. Antes estábamos en una promoción privada, aquí estamos en una promoción pública, pero también exactamente con la misma vocación. El Plan de Urgencia Social de 1957 lo que plantea es estas viviendas económicas con cocina, comedor, 3 dormitorios e instalaciones sanitarias con una renta de 140 pesetas al mes, etcétera, etcétera, etcétera. Son viviendas que teóricamente venían a solucionar unos problemas. En este caso lo que venían era a erradicar un problema de chabolismo existente. El problema es que ese problema de chabolismo existente no solo no se erradicó, sino que en estos momentos nuestra atención con la regeneración va directamente hasta este tipo de polígonos, que son polígonos, no nos engañemos, relativamente recientes. Son polígonos que no tienen más allá de 50, 60 años en este caso. La propiedad, tema en el que me he detenido, tiene mucho que ver con la capacidad evolutiva de la ciudad. No me voy a insistir mucho en el tema de la evolución, hablaré mucho. La ciudad está permanentemente en transformación. Eso que decía la declaración de Toledo, la ciudad es espacio y es tiempo. A veces se nos olvida que sobre todo es tiempo, y que hay que trabajar directamente con el tiempo. Vemos aquí una imagen de un libro clásico, el libro de History of Housing in New York City de Richard Planth, de los tenements, los edificios en alquiler de Nueva York de los años 10, de los años 20, de los años 30 hasta 1929. Planth calcula
que la edad media en la cual los edificios se sustituían en Nueva York era una edad media que no superaba en muchos casos los 5 y 6 años. ¿Por qué no superaba los 5 y 6 años? Porque había demandas de alquileres, había modificaciones muy flexibles y muy ágiles de las normativas de construcción, con lo cual los propietarios, que eran propietarios únicos, tenían la capacidad de decidir sobre el futuro de sus edificios. Los tiraban abajo y los sustituían por otros. Ven ahí toda la evolución tipológica de las viviendas de alquiler de Nueva York en los años 20. Otro ejemplo paradigmático, el ejemplo de Ámsterdam, podemos ver como fruto de esta transformación, en la imagen de arriba es una imagen fantástica de uno de estos canales barrocos, en los cuales a poco que un ojo mínimamente entrenado es capaz de reconocer toda una variedad de tipos desde el siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, hasta edificios que tienen no más de 10, 15, 20 años. La ciudad está en permanente transformación, y está en permanente transformación porque la propiedad, no nos engañemos, el plano de propiedad, un plano parcelario es un plano de poder. Es un plano de poder, es la que decide cuándo se cambian y cuándo se modifican las cosas. Frente a eso, este tipo de actuaciones. Es muy conocido, vemos allí, además si tenemos alguna duda, vemos al fondo el arco de Saarinen de San Luis, Missouri. Es muy conocida este polígono, el polígono de Pruitt-Igoe en San Luis, Missouri. Vemos ahí el día de la inauguración a su arquitecto, aquí con el tercero empezando por la izquierda, Minoru Yamasaki. No voy a detenerme mucho, probablemente el arquitecto más desafortunado de la historia, pobre hombre. O sea, esta foto me encanta. Cuando se construye Pruitt-Igoe, evidentemente estamos ante una enorme ilusión. Vemos aquí una familia vestida de domingo, claramente presta a tomar posesión de los edificios, presto a tomar posesión del espacio, no del tiempo, porque este polígono, como casi todos los polígonos, son polígonos que están hechos sin tener en cuenta el envejecimiento natural y la necesidad de sustituir las cosas. Pruitt-Igoe, que se inaugura en 1957, en 1967, 10 años después, era el lugar más peligroso y más degradado de todos los Estados Unidos. La única solución posible ante la falta de evolucionabilidad fue directamente la dinamita. En 1972, como decía el crítico y historiador de la arquitectura Charles Jenks, en The Language of Postmodern Architecture, la arquitectura moderna murió en San Luis, Missouri, el 15 de julio de 1972 a las 3:32 p.m. Eso se creía Charles Jenks. La arquitectura moderna, para mal, no me malinterpreten, no soy un antimoderno en arquitectura, pero sí soy un antimoderno en determinadas actuaciones. Sigue perfectamente gozando de muy buena salud. Estas son fotografías de hace 3 meses, una estancia de investigación, en este caso sí investigación, que he realizado en Santiago de Chile, en la que se están sustituyendo en comunas centrales. Esto es la comuna de Estación Central, una comuna a 1 kilómetro escaso del centro histórico de Chile. Se están sustituyendo estas pequeñas casas bajitas por esas moles, guetos verticales que se llaman ahora, y que son guetos verticales que están siendo construidos en propiedad. Latinoamérica es fascinante, igual que Asia es fascinante, porque en estos momentos son los grandes laboratorios urbanos, y es muy interesante mirar allí para saber cuáles son las tendencias aquí. No estoy exagerando absolutamente nada cuando digo estas cosas. Chile es probablemente el país más turboliberal del mundo. Chile es un país en el cual la iniciativa empresarial está recogida como omnipresente, de manera omnipresente y omnipotente en la propia Constitución, y donde la acción pública está limitada a lo mínimo. El proceso de sustitución está siendo de esa manera. Lo cierto es que mientras la ciudad que se está sustituyendo, ven ustedes ahí esa pequeña parcela de viviendas bajitas, en mis imágenes anteriores, vean ustedes, es una ciudad susceptible por esa
vinculación entre la propiedad del suelo y la propiedad la propiedad del edificio es susceptible de evolucionar. El problema es de estos guetos verticales que, insisto, son en propiedad, es decir, el equivalente a lo que sería nuestra propiedad horizontal, es que están viviendo en algunos de estos edificios, están viviendo varias centenares, incluso en algunos casos de miles de familias. Aparte de los problemas de habitabilidad, problemas que se pueden ustedes imaginar, aquí hay una foto muy sintomática esto no es que sea un patio de manzana, o sea, son dos edificios adosados que dejan esa distancia entre medias, o sea, es una cosa absolutamente escalofriante. Pero aparte de los problemas de habitabilidad, el mayor problema para que se hagan una idea, ahora mismo, aunque están a pie de metro, uno sale del portal de su casa y tarda en llegar al metro pues aproximadamente 3 minutos. El problema es que de la puerta del portal de su casa a su apartamento en estos momentos se está tardando una media de 25 minutos y reza para que no se estropeen los ascensores, real como la vida misma. Problema que nos encontramos ahora, que este tipo de cosas pueden resultarnos más o menos escalofriantes, pero el problema es que esta es la ciudad que vamos a tener que regenerar dentro de unos años. Y no nos olvidemos que estamos tomando decisiones ahora mismo sobre la ciudad que estamos produciendo, que también es una ciudad que habrá que regenerar. Esta es una imagen robada directamente de un PowerPoint de Ángel Marinero, director general de Vivienda y Urbanismo de Castilla y León, un personaje fantástico, un técnico, permítanme la barbaridad, espero que no esté el director general de Urbanismo de Castilla-La Mancha entre los presentes. Ángel habría que clonarlo, o sea, tendríamos que tener 17 ángeles, uno en cada autonomía. Es un personaje fantástico y afortunadamente gran amigo. Ángel siempre pone esta imagen de un barrio de Valladolid, un barrio de los años 40, y siempre dice que en esta imagen están todas sus dudas. Un montón de gente, un montón de propietarios. No me voy a detener en lo de los propietarios y los proletarios, la famosa frase de Arrese, que últimamente se repite hasta la saciedad. Aquí tenemos un montón de propietarios, pero el problema es que aquí tenemos un montón de gente que vive en unas condiciones tremendas. Ángel siempre dice que las condiciones constructivas de aquí son tales que los ladrillos están puestos con mortero en la horizontal, pero no tienen mortero en la vertical, con lo cual en estos momentos la temperatura interior es exactamente la misma que la temperatura exterior y además con la misma corriente de aire, incluso más dirigida. ¿Cómo le metes mano a esto? No es en absoluto fácil. El régimen de tenencia es importante. Tenemos, como se puede ver en este gráfico de Idealista, el régimen de vivienda en propiedad o de los regímenes de vivienda en propiedad más altos de la Unión Europea. De hecho, después de los nuevos países del este, tenemos por encima, estamos en torno al 77%, prácticamente en torno al 70%, ahí coinciden todas las estadísticas. Me gusta más este cuadro, que le agradezco aquí a mi compañero Álvaro. Vemos ahí la situación, la que tenemos en color azul, el régimen de propiedad. Vemos la situación de España, que después de países del este somos los que tenemos ese 77% de propiedad. Y luego el resto pues está repartido entre renta, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo tuviese que escoger exclusivamente, o sea, ¿cuál es mi país favorito? O sea, el país para mí ideal en estos casos, pues nos tendríamos que ir no bastante hacia el lado derecho de la pantalla, no en el extremo derecho de la pantalla. A mí el país que me gusta para estas cosas es Austria. A mí me mola Austria. Y me mola Austria no solo porque tenga un porcentaje relativamente bajo de vivienda en propiedad, en torno al 50%, los hay que tener más bajos, Suecia, Alemania, Dinamarca, etcétera, sino porque me interesa especialmente la longitud de la banda gris, renta social. La longitud de la banda gris, renta social. Nosotros tenemos un cierto nivel de vivienda en alquiler, pero esa vivienda en alquiler es vivienda en manos privadas. En la ciudad probablemente que haya tenido la política de vivienda más inteligente y por tanto una de las políticas de regeneración más inteligentes en los últimos años es Viena. Viena tiene una política en la cual, en este caso, el 60% de la vivienda
en alquiler, de la vivienda en Viena es en alquiler, y de ese la mitad es un alquiler, perdón, el 60% es alquiler social, y de ese la mitad es alquiler directamente en manos del ayuntamiento, y la otra mitad es alquiler en manos de agentes sociales o profesionalizados, pero que trabajan con rentas pactadas con el ayuntamiento. El hecho de que el 60% de las viviendas de Viena tengan rentas pactadas con el ayuntamiento quiere decir que el precio de la vivienda está absolutamente controlado. Está absolutamente controlado porque de una u otra manera las listas de espera son relativamente cortas y uno va a tener necesariamente acceso a una vivienda en alquiler social. Con lo cual, tanto el alquiler privado como la venta van a estar absolutamente reguladas. De esas viviendas que están viendo ustedes aquí, estamos en el centro, están ahí en la catedral, de esas el 60-65% de esas viviendas son viviendas en alquiler social. Cuando estoy hablando de alquiler social en Viena, estoy hablando de entre 600 y 800 euros por vivienda al mes. O sea, no piensen ustedes que sí, que el parque automovilístico, el nivel de coches Audi, Mercedes, Porsches, etcétera, etcétera, que se ve con Viena es porque ganan muchísimo más que nosotros. Sí, ganan muchísimo más que nosotros, pero es que luego encima de eso que ganan tienen una renta libre que a nosotros nos gustaría tener, porque realmente sus alquileres están directamente tasados. Pero no solamente sus alquileres están directamente tasados, sino que la posibilidad, teniendo en cuenta que está concentrada en muy pocas manos la propiedad, la posibilidad de regenerar en sentido amplio, de rehabilitar, de arreglar las viviendas. Ven ustedes ahí ejemplos, pues desde los gasómetros reconvertidos en viviendas hasta la vivienda del pintor que diseñó el pintor Hans der Wasser, hasta un ejemplo de la Viena Roja de los años 20, rehabilitado y regenerado, o el Frauenbergstadt, una casa prototípica de un experimento de vivienda con perspectiva de género. Todo esto es vivienda en alquiler en manos del ayuntamiento, vivienda que además entiende muy bien el proceso temporal. Vean ustedes esta editorial de Degas, que podría Viena, la política de vivienda de bajo coste, enseñar al Reino Unido. No sé lo que tendría que enseñar al Reino Unido. A mí me enseña muchísimo. Yo miro a Viena y lo miro con una enorme envidia, porque no nos engañemos, pensamos que los edificios son para siempre. Los edificios tienen una vida limitada. Uno se compra un coche y asume que cuando se compra un coche automáticamente empieza a depreciarse. Empieza a depreciarse porque su coche va a dejar de funcionar bien, hay que mantenerlo, hay que arreglarlo y en algún momento determinado hay que coger y hay que sustituirlo por otro. Sin embargo, como nos hemos desapegado en este proceso de construcción de vivienda por polígonos de nuestras viviendas, tendemos a pensar que nuestras viviendas son para siempre y por lo tanto ni se nos pasa por la cabeza la idea de que tenemos que tener una idea pensada, o sea, el pensamiento de que nuestros edificios son objetos temporales y objetos con una vida limitada y objetos que hay que, como digo, que hay que mantener. En este caso, pues, por ejemplo, podríamos aprender de Japón. Uno tiende a pensar en Japón. Japón es un mundo absolutamente atomizado en términos de propiedad. Es un mundo casi, me atrevería a decir, que unifamiliar. En Japón, por ejemplo, asumen que los edificios, incluso en algunas prefecturas, asumen por ley que los edificios tienen que ser sustituidos a los 30 o los 40 años, independientemente del estado en lo que están. Todo lo que no tenga declaración monumental tiene que ser sustituido. Y tiene que ser sustituido porque incluso, aunque si no lo es, las ordenanzas, aparte de que Japón está sometido permanentemente a terremotos, tsunamis, incendios, etcétera, 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 tienen una idea de la limitación de los edificios. Eso, como dice incluso este arquitecto de este profesor de la Universidad de Tokio, Mitsuhiro Tokuda, dice que estimulando la construcción pueden también estimular el vecindario, la propia renovación, el movimiento. La apropiación también es apropiación del poder de cambiar nuestras cosas, del poder de cambiar el donde vivimos. Estas son fotos mías tomadas en Sendai. Al lado, esto está tomado, o sea, mi espalda en estos momentos cuando estoy tomando la foto estoy apoyado en el Mediatek
de Toyoito de Sendai, o sea, estoy en el centro de Sendai. Vean ustedes la casa típica japonesa, o sea, es una casa típica construida con 2 pesetas y con una idea de vocación. No hay más que comparar con el auto de atrás, de delante. Probablemente cuesta más el auto de delante que la construcción de la vivienda de detrás, o este tipo de imágenes. Esto que es Ginza, que es una de las calles más caras del mundo, en el fondo no deja de ser una evolución natural de lo que es la vivienda unifamiliar. Son edificios totalmente en los cuales la propiedad es una propiedad que coincide con la propiedad del edificio con la propiedad de la parcela, con lo cual cambiar el edificio, sustituir el edificio por otro, porque además es un edificio que funciona como un mecano, no cuesta absolutamente nada, ni regenerarlo ni sustituirlo. Siguiente tema. Siguiente pregunta. La ausencia, en este caso, de un marco comunicativo y relacional entre los agentes, temas de participación y temas de la vinculación entre la acción pública y privada. Esas 3 P's, la PPP, esta traducción del Public-Private Partnership anglosajón, que traducimos con esa palabra tan horrible del partenariado público y privado, y que aquí no tenemos cultura. Directamente es que no sabemos cómo se hacen estas cosas. Elia, por favor, no tengo reloj, entonces no tengo ni la menor idea de en qué punto estoy. O sea que tenemos una multiplicidad de agentes público-privados, pero sin embargo tenemos una ausencia en nuestro país de marco comunicativo, de cultura de participación y de partenariado. La pongo entre comillas porque odio la palabra, pero en cursiva quiero decir. Pero realmente lo que nos encontramos es eso. Tenemos 2 mundos absolutamente estancos. Tenemos una cultura de la propiedad, tenemos una cultura de no sé qué, y tenemos un mundo una cultura de absoluta estanqueidad entre el mundo público y el mundo privado. Eso se traduce en que nuestras experiencias de rehabilitación casi siempre se hacen con soporte público en su práctica totalidad. No hay una ausencia de cultura de rehabilitación en España. Se traduce en esto porque lógicamente nosotros, además, que tenemos un estado del bienestar más bien raquítico comparado con estos países de los que vienen aquí, pues tenemos esta estadística escalofriante. En Alemania se construyen 175.979 nuevas viviendas. El sector de la regeneración copa las 3/4 partes, 75%. Nosotros, en 2008, de los cientos de miles de viviendas, rehabilitábamos apenas una pequeña, pues evidentemente. Tenemos ahí un montón de agentes en los cuales se nos llena la boca a los que hay que darles, y que son agentes que tienen todos intereses, pero sin embargo carecemos de ausencia de un marco comunicativo, como si existe. Ahora hablaré un poco de prisa de un país que tiene una cierta cultura, como es el caso de Bélgica. Esto es Bruselas. Este es el mapa de los contratos de barrios, que es un programa existente y desde mi punto de vista bastante interesante, y del que podemos también aprender mucho. Siguiente problema, el vocabulario. La reforma interior, esa de la que hablaba Posada Herrera y de la que está en nuestros peris, ha desaparecido. De repente, ninguna de nuestras 3 R's es reforma, que es la cultura, la palabra con la que hemos crecido, y es rehabilitación, regeneración y renovación. Como prueba del despiste, para mí está bastante claro, pero hay una prueba de un despiste generalizado, como es, por ejemplo, el propio documento que hizo encargado por el Ministerio en 2010, precisamente con motivo de la presidencia española de la Unión Europea, que hizo la Universidad de Valladolid sobre el tema de la regeneración urbana en España, que tiene una confusión mental desde mi punto de vista. No hay ningún amigo de Valladolid también entre los presentes, así que puedo explayarme, aunque se me está grabando, o sea que esto pasa por la posteridad. Espero que Juan Luis de las Rivas no me tache de entre sus amistades. Creo que tiene una confusión mental tremenda. Lo que nos estamos encontrando problemas, hay una palabra que a mí me encanta, que es la palabra bruselización, que es el ejemplo más claro. Bruselas es la ciudad menos dañada por la Segunda Guerra Mundial y más destrozada por los procesos inmobiliarios posteriores. El ejemplo más paradigmático, esa joya del Art Nouveau, que es la Maison du Peuple de Víctor Horta, que fue sustituida por ese elemento que ven ustedes ahí emerger dentro de
El caso de Bruselas, como digo, es un caso paradigmático. Este cómic, que es uno de mis cómics favoritos, el Brussels de las ciudades invisibles de Schuiten y Peters, habla de todo el tema de la regeneración. No es extraño, por ejemplo, que gran parte de la cultura y gran parte del trabajo que se ha hecho en la construcción de vocabulario se haya hecho en torno a grupos de activismo urbano en Bruselas. Bruselas ven ahí a ese niño dispuesto a defender pero absolutamente armado para que no le toquen la Magol, el corazón de Bruselas, y está incluso presto a defenderlo con armas de fuego. Estas dos imágenes, que son dos imágenes absolutamente dantescas frente a las dos imágenes de aquí, las dos imágenes de la derecha son imágenes de Sarajevo, una ciudad destruida por la guerra. Las dos imágenes de la izquierda son imágenes de Brooklyn, una ciudad destruida directamente por un capital inmobiliario desbocado. Se habla de urbicidio, como hablaba Marshall Berman en Brooklyn y Bogdan Bogdanovic en Sarajevo. Se habla de urban renewal, se habla de esa renovación urbana frente a la regeneración, de la amnesia frente a la historia. Pero hay que valorar que en algunos momentos a lo mejor es importante hacer amnesia sobre determinada ciudad que hemos construido, y en otras cosas es importante valorizar la historia. Regeneración traumática versus regeneración sostenida. La mayor parte de la regeneración que hacemos, actuamos sobre polígonos, lo poco que actuamos, seguimos actuando sobre polígonos, construimos la ciudad por polígonos, crecemos por polígonos y renovamos por polígonos. Esto hace que en la mayor parte de las regeneraciones sean traumáticas, que quiero decir traumática, no traumativa, perdón, ahí se me metió una U en donde debía haber una C. Con traumática quiero decir fundamentalmente que se hace de una sola vez en un proyecto cerrado, y que no hay un proyecto en general, no digo de regeneración sostenida. Cuando yo estaba en SEPES, que me encargaba también, aparte de temas inmobiliarios, de edificación y de temas urbanísticos, también me encargaba de temas de estudios. Hicimos un curso con carácter previo en 2009, con carácter previo a nuestros, además para conmemorar el 50 aniversario de la gerencia de urbanización, y nos empezamos a plantear temas sobre la regeneración urbana. Aquí tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de debatir bastante con Guy Van Beek, uno de estos activistas de Arau. Arau es el taller de activismo urbano creado por René Sombrot, el sociólogo que el padre del libro verde de medio ambiente urbano en Europa, que nos contó la experiencia del contrato de Poitiers, de los contratos de barrios. Él es el gerente de la oficina de Anderlecht, que es una de estas oficinas comunicativas. Me parece una de estas ideas absolutamente, porque se basa fundamentalmente en la construcción de ese espacio comunicativo. Las ideas de esto no me quiero detener mucho, pero les invito a ustedes por lo menos a indagar sobre esta experiencia. Creo que es una experiencia en la que se puede aprender. Se basa en la construcción de un espacio comunicativo donde quepan todos esos agentes desordenados que veíamos en un cuadro anterior, y ese espacio comunicativo, lleguen a proponerse una serie de acciones que en ciclos sucesivos de 2-4 años vayan generando contratos sucesivos entre los distintos agentes barrio a barrio y permitan una regeneración del barrio sostenida. Es decir, no regeneración de una sola vez, no vamos a regenerar el barrio hasta que el barrio vuelva a caer directamente en problemas de obsolescencia y dentro de 20 años tengamos que volver a meterle mano, sino que de una manera continua y de una manera sostenida vamos haciendo las cosas. Esa es básicamente la idea, además permitiendo no solamente la rehabilitación física, rehabilitación vinculada al físico, sino la regeneración social del barrio, dando entrada también a las pequeñas empresas, porque estamos ante actuaciones de muy pequeña escala, generando empleo y también yendo directamente al problema complejo al que nos encontramos. No me voy a detener, pero bueno, ven ustedes aquí, por ejemplo, acciones que son tanto acciones como sobre el espacio privado, como esa regeneración como acciones sobre el espacio público. Todo muy limitadas.
muy limitadas y ven ustedes ahí está, evidentemente dando empleo local y permitiendo a la economía del propio barrio la posibilidad de acceder. Yo en tiempos, ya después, ya vuelta a la academia después de la experiencia de SEPES, me planteaba el tema de qué teníamos que hacer para introducir la regeneración como un problema sostenible. Tenemos que hacer una ciudad evolucionable. ¿Por qué es importante la evolucionalidad? Pues primero porque no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Tomamos en muchos casos decisiones que no sabemos lo que va a pasar. La imagen de la izquierda es una imagen también de Chile, de un terremoto. La imagen de la derecha es una imagen del polígono de Foncarral B, de José Luis Romaní, que es una de estas imágenes que me plantean a mí personalmente. Ahora mismo acaba de obtener de ser un espacio catalogado y ser un espacio protegido, y a mí personalmente me genera muchas dudas este culto a la arquitectura moderna, que ciertamente y coyunturalmente tuvo un enorme valor, pero que en estos momentos, ya les digo, a mí me genera muchísimas dudas. Temas de eficiencia energética y de sostenibilidad, es un tema que se puede rastrear desde el Vitruvio. Estas dos imágenes son del Vitruvio de Cesariano. No me voy a detener, no tengo tiempo, pero es un tema sobre el que he trabajado también bastante, como el tema de la regeneración se vincula a la eficiencia energética, la calidad de la vida cotidiana, en el sentido de la aprehensión, la toma de decisiones, la complejidad que se genera en los espacios más inmediatos. Es una fotografía que me gusta muchísimo, absolutamente, de Cartier-Bresson. En estos momentos sería políticamente incorrecta tomar esa fotografía, pero de una ciudad, probablemente cómo conviven la formalidad y la informalidad, y esa formalidad y esa informalidad son las que permiten que la ciudad evolucione de una manera gratificante, y por supuesto los aspectos económicos vinculados a la regeneración. Daba una serie de lecciones para planificadores y para diseñadores, que es básicamente un compendio de todo lo que he ido comentando, llegando a la conclusión de que la ciudad tenía que ser esa ciudad que se concibe no solamente como espacio. El espacio, cuando diseñamos simplemente espacio, tendemos a buscar la perfección. Cuando asumimos que la ciudad no es solamente espacio, sino también tiempo, lo que debemos asumir es precisamente que la ciudad tiene que ser imperfecta e ir cambiando permanentemente, y sentar las bases para que la ciudad pueda cambiar de una manera mucho más natural, no de una manera tan traumática, no de una manera tan salvaje, no interviniendo de una manera renovando, rehabilitando. Tremendo. O sea, una ciudad evolucionable tiene que ser necesariamente una ciudad compleja. En algunos momentos, permítanme que hable de mí mismo. Llevo todo el tiempo, llevo una hora hablando de mí mismo, no hay una novedad. Esto es un barrio que nos planteamos hace unos años, que tuvimos la oportunidad de diseñar. Esto es Móstoles Sur, es un barrio en el cual nuestro planteamiento era precisamente construir un barrio imperfecto, pero un barrio que envejeciese bien. No un barrio perfecto que envejeciese mal. Todavía lo estamos monitorizando. Es un barrio que se urbanizó a partir de 2005, ya está habitado en un 50%, son 250 hectáreas y 9.000 viviendas, y que es un barrio que en cierto modo viene a confirmar algunas de estas hipótesis, en otra escala completamente distinta, un ejercicio de reforma interior. O sea, me sigue gustando la palabra reforma interior, los viejos peris. Este es un peri en León, el de San Juan y San Pedro de Renueva, del que estoy especialmente orgulloso, que es un peri con un detalle, con una atención a probablemente sentar por lo menos las bases de planeamiento para una posible regeneración urbana de uno de los barrios más vulnerables y más desfavorecidos de todo León, uno de los barrios con mayor delincuencia y con menor calidad de vida. Y aquí lo dejo con una imagen esta imagen no es nuestra, no es mía, es una imagen de unos amigos, Urbet, un grupo, un estudio de urbanismo de Manchester, el estudio de mi amigo David Radlin, que es uno de los estudios de urbanismo probablemente más inquietos en estos temas, que es la regeneración del Building a New Newcastle. Recoge también estas ideas de trabajar sobre todo con el tiempo, que es, yo creo, la idea fundamental que me gustaría dejar en esta charla. Sin más, yo creo que ya le voy a pasar la palabra
que aterrice más en la realidad española mi compañero Álvaro. Gracias.